Muy buenas noches, estudiantes de CF1. Hoy vamos a ver la lección 29, Conociendo nuestra Biblia. El versículo a memorizar es 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a dar inicio a nuestra lección. Bueno, sabemos que la Biblia constituye un diálogo entre Dios y los hombres. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios nos habló por medio de los profetas y por medio de hechos realizados en la historia. Y vemos que finalmente en el Nuevo Testamento nos habló por medio de su Hijo, quien se puede decir que es la palabra encarnada, como lo dice Hebreos capítulo 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos que la Biblia podemos afirmar que es única, pero también es incomparable frente a los demás escritos sagrados. Por eso se le dice que es el libro de libros, porque no se puede clasificar dentro de los libros comunes. La Biblia está por encima de todo tipo de escrito. ¿Y por qué? Porque tiene una característica singular. Posee un carácter eterno y sus principios son inmutables. Es decir, que no están sujetos a la variabilidad del pensamiento humano. Por eso podemos afirmar que es el libro de los libros. Entonces la palabra Biblia se emplea para designar las escrituras, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estos libros del Antiguo y Nuevo Testamento fueron reconocidos y utilizados por el cuerpo cristiano. Entonces, por eso decimos que la Biblia es la revelación de Dios, inspirada por Él, y la Biblia revela los planes y los propósitos de Dios para el tiempo y para la eternidad. La Biblia está conformada por 66 libros, los cuales fueron escritos por cerca de 40 autores que escribieron independientemente unos de los otros. Es decir, que entre ellos incluso muchos ni se conocieron y que vivieron en épocas diferentes. Además, su escritura se extendió por un periodo de 15 largos siglos. Por eso podemos también afirmar acerca de la Biblia que tiene un solo tema, con coherencia en su contenido y progresión en sus verdades. Humanamente, los autores no tenían nada en común, pero todos estaban saturados de la sabiduría de Dios. Por eso aquí observamos en el gráfico que ubicamos a la Biblia como el libro de los libros. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije por esas dos características importantes? Por tener un carácter eterno, ¿no es cierto? Y porque sus principios no están sujetos a la variabilidad del pensamiento humano. Entonces sabemos que la Biblia es un compendio de 66 libros, escritos por 40 autores, los cuales tenían diferentes personalidades
y diferentes a nivel académico. Es decir, que algunos tenían diferentes profesiones. Incluso hubo algunos que no eran profesionales. La Biblia posee un solo tema, o sea que hay un solo tema que es unificador, que es Cristo. Y vemos que en ella encontramos, como ya les había dicho, coherencia y progresión. Fue escrita durante un periodo de 15 largos siglos, es decir, 1500 años. Entonces, originalmente la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo, y en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Y aún así, cuando revisamos la Biblia, podemos encontrar que es un solo libro. O sea, no podemos decir que son 66, es un solo libro. ¿Por qué decimos que un solo libro? Porque tiene un solo tema y hay coherencia en su contenido y progresión en sus verdades. Por eso decimos que humanamente hablando, los autores de las Escrituras no tenían nada en común. En tanto Moisés pudo haber sido un hombre intelectual y educado en las mejores universidades de Egipto, vemos que en contraste Pedro no era escritor, él era un pescador, incluso hasta mal hablado. Pero no hay nada que nos indique que haya tenido instrucción alguna, según pues lo que se conoce, incluso de los textos a nivel histórico, no se conoce que él haya tenido algún estudio. Sin embargo, los escritos de ambos están saturados de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por Dios. Entonces vemos que hay una sola respuesta satisfactoria, usando la habilidad de estos hombres o venciendo su inhabilidad. Dios habló por medio de ellos e hizo que escribieran las Escrituras de acuerdo con su plan divino. O sea que independientemente de sus dotes, de sus cualidades, de las habilidades que ellos pudieran tener, Dios los usó porque los inspiró con el Espíritu Santo para que escribieran la palabra de Dios, las Escrituras. Porque todo esto obedecía al plan divino de Dios. Entonces por eso esto nos afirma una vez más, por eso es que podemos afirmar que la Biblia es el libro de libros por excelencia. Entonces vemos que el tema central o unificador de la Biblia es Cristo. La Biblia fue dada por Dios como testimonio de que Él es el Dios único, creador y quien sustenta el universo por medio de Cristo. La Biblia nos presenta un relato continuo. ¿Qué nos presenta? La historia de la redención humana. Por eso es un relato continuo. Incluso cronológicamente hablando, tiene una cronología y es de manera continua. Y nos muestra la historia de la redención humana. Por eso afirmamos que el tema unificador de las Escrituras es Cristo. En la Biblia vemos que Cristo es el principio y el fin, el primero y el postrero en los planes revelados de Dios para con el hombre, desde la simiente de la mujer, en Génesis 3:15, hasta la simiente de la mujer prometida, ¿no es cierto?, hasta el paraíso perdido, hasta el alfa y omega, que se hace realidad en el paraíso reconquistado. Entonces, quiero invitarles a que abramos la Biblia en el libro de Lucas. Vamos a ver Lucas, capítulo 24. Vamos a leer allí del 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía.
Entonces, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles fueron las enseñanzas del Antiguo Testamento concernientes a Cristo que Él dijo haber cumplido? Entonces, pues aquí lo tenemos, lo vemos aquí en Lucas en el versículo 26. ¿Qué fue lo que se cumplió? Pues que era necesario que Cristo padeciera, es decir, que nos profetiza su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, otra pregunta que nos planteamos aquí, ¿qué parte del Antiguo Testamento dijo Cristo que enseñaban acerca de Él? Aquí lo encontramos en el versículo 27. Desde Moisés, o sea, desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, o sea, desde Moisés, desde el Pentateuco, en Génesis, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, que los encontramos los profetas mayores y menores dentro del Antiguo Testamento, allí enseñaban acerca de Él, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. O sea que allí el Señor Jesucristo cita los libros, el Pentateuco y los libros proféticos, que son los que hablaron acerca de Él. Bueno, entonces si observamos aquí la gráfica, vemos que Cristo es el tema central. Allí vemos pues la línea que representa pues la eternidad. Y Cristo, cuando aparece, ¿no es cierto? Él es el que parte la historia de la humanidad en un antes y un después. Entonces aquí vemos que en el Antiguo Testamento, que fue lo escrito, los escritos de la Biblia que fueron antes de la venida del Señor Jesucristo, los profetas anunciaron la venida del Señor Jesucristo. Y por eso vemos que los apóstoles de Jesús citaron el Antiguo Testamento con relación a Cristo, porque ya los profetas lo habían anunciado. Por ejemplo, el rey David habló acerca del padecimiento de Cristo, y pues todos aquellos profetas que hablaron acerca de su venida. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo es la persona central del Nuevo Testamento. Recordemos que la Biblia fue dada como testimonio del Dios único, quien creó y sustentó el universo por medio del Señor Jesucristo. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento el testimonio de Cristo, Él mismo testifica acerca de Él. Y encontramos la autoridad de Cristo dada a los apóstoles. Y lo que los apóstoles escribieron bajo la autoridad de Cristo. Esto es lo que podemos encontrar pues en la Biblia. Entonces vamos a ver lo que los apóstoles citaron del Antiguo Testamento con relación a Cristo. Por ejemplo, comencemos con el apóstol Pablo. Pablo, él usó el Antiguo Testamento, o sea, las Escrituras, para mostrar que éste contenía las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces leamos en Hechos capítulo 17, vamos a Hechos capítulo 17, versículos del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces en la vida de Cristo sucedieron 3 cosas que Pablo dijo que fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, y esto lo encontramos aquí claramente en el versículo 3 de Hechos 17. Habla de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Esas fueron las 3 cosas que Pablo dijo que fueron enseñadas en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso vemos que Cristo es la persona central. También encontramos que Cristo es la persona central del Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento vemos que preparó el camino para Cristo. Prepara el camino para Cristo y lo predice en tipología y en profecía.
¿Qué quiere decir tipología? Los símbolos o tipos para anunciar verdades lejanas o abstractas. Por ejemplo, un tipo que vemos en el Antiguo Testamento es el tabernáculo. ¿No es cierto? En el tabernáculo, cada parte del tabernáculo es un símbolo o un tipo de lo que sería el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario, lo que fue la redención de la humanidad. ¿No es cierto? El sacrificio, la muerte. Recuerden que en el tabernáculo allí llevaban los sacerdotes el corderito para sacrificio, para que los pecados fueran pasados por alto. Entonces, por eso decimos que el tabernáculo fue tipología, fue una tipología de lo que iba a ser el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso vemos que en el Antiguo Testamento prepara el camino para Cristo y lo predice en tipología, como lo vemos en el tabernáculo, pero también otra tipología la encontramos en el sacerdocio levítico, donde estaban destinados a representar mediante símbolos todo lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo vemos también a través de la profecía. También vemos que los evangelios en el Nuevo Testamento lo presentan como redentor en sus manifestaciones divinas y humanas. Vemos que el libro de los Hechos lo presentan al Señor Jesucristo como objeto de la predicación. Por otra parte, las cartas o epístolas exponen su obra redentora y el Apocalipsis revela a Cristo como la consumación de todos los planes y los propósitos de Dios. Entonces, por eso decimos que los 4 evangelios son libros históricos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver lo que es la autoridad del Antiguo Testamento. Y para hablar de la autoridad del Antiguo Testamento tenemos que referirnos al testimonio de sus escritores. Entonces vemos que la inspiración divina no significa que el libro fuera dictado mecánicamente por Dios, puesto que el Señor usó la personalidad de cada autor. O sea, no podemos decir que el Señor ahí, bueno, pilas, yo le dicto y usted escribe. No, el Señor también hacía uso de la personalidad de cada autor. Cada uno, ¿por qué decimos? Porque es que cada uno mostró o muestra sus características intelectuales y emocionales de diversas maneras y en distintos grados. Y esto se evidencia pues en los escritos. Otra evidencia de la inspiración divina de las escrituras es la misma vida de los escritores, quienes eran hombres de carácter y veracidad, de una forma excepcional, de una manera excepcional. Ellos reconocían sus propios faltantes y pecados, es decir, que la Biblia no los muestra como personajes míticos, pues santos sin mancha, no. En la Biblia también se muestra la parte de sus pecados, sus debilidades, sus flaquezas. Y sostenían sus mensajes aunque esto implicara aislamiento, persecución o cárcel. Entonces aquí vemos que esta es otra evidencia de la inspiración divina, de la inspiración divina de las Escrituras. Y esto lo podemos pues allí de manera informativa. Ustedes pueden remitirse a Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 8, allí de manera personal lo pueden leer, y Jeremías 26 del 8 al 9, aunque yo quiero invitarles a que leamos Jeremías 26. Vamos a leer Jeremías, vamos a buscarlo aquí en la Biblia, Jeremías capítulo 26, y vamos a leer ese fragmento de la Biblia. Dice, y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Entonces vemos que ellos tuvieron que experimentar todo tipo de situaciones. A algunos les tocó vivir el exilio, la persecución, ¿no es cierto? Y a pesar de todas esas situaciones, sostenían sus mensajes.
¿Qué otra cosa podemos decir acerca de los autores? Los autores de la Biblia, ¿no? Los escritores estaban convencidos de la palabra de Dios como superior, eterna y universal. Es algo que vemos significativo en aquellos escritores de la Biblia, ¿no? Los mismos profetas estaban completamente convencidos de estas cualidades que posee la Biblia, como superior y fuera de los intereses egocéntricos, potente e infaliblemente efectiva, y eterna, perdurable y universalmente verdadera. Entonces, ellos reconocían estas dos cualidades de la palabra de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 55. Entonces vamos a leer en Isaías 55. Isaías, estoy buscándolo, Isaías 55, del 6 al 9, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí mostramos pues ese carácter superior y fuera de los intereses egocéntricos, y vemos la palabra de Dios como algo potente e infaliblemente efectiva. Y leamos ahora Isaías 40. Vamos al capítulo 40 y leamos los versículos del 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Bueno, entonces mira cómo muestra la palabra de Dios, que permanece para siempre, porque por eso decimos que tiene un carácter eterno, que es perdurable y universalmente verdadera. Entonces aquí podemos hablar también, para hablar de la autoridad del Antiguo Testamento, del testimonio. Así como hablamos del testimonio de sus escritores, también hablamos del testimonio de Cristo. Cristo nunca negó las escrituras del Antiguo Testamento, al contrario. Él enseñó que Él mismo es el cumplimiento de esas escrituras. Por eso Él afirmó, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. Te recuerde que el Nuevo Testamento no había sido escrito durante el ministerio terrenal de Cristo, y que cuando hablaba de escrituras, obviamente que se refería directamente a los escritos del Antiguo Testamento. Eso sí valga la aclaración, ¿no? Que en el tiempo de Jesús la Biblia todavía del Nuevo Testamento no había sido escrita, que cuando él se refería a las escrituras se refería a los escritos del Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo enseñó que las escrituras es el cumplimiento, enseñó que Él es el cumplimiento de las escrituras. Por eso dividió en 3 partes el Antiguo Testamento y usó el Antiguo Testamento para responder a los ataques. Entonces vemos que por sus escritos inspirados es evidente que los apóstoles de Cristo consideraron las escrituras proféticas del Antiguo Testamento iguales e inseparables a la autoridad, al poder y al ministerio de Cristo. Y mire lo que dice Segunda de Pedro 1:21. Le vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Y Hechos 1:16, vamos a Hechos 1:16, que dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bueno, continuemos entonces hablando de la autoridad del Nuevo Testamento. Y para hablar de la autoridad del Nuevo Testamento nos referimos a la autoridad dada por Cristo a los apóstoles. Entonces vemos que cuando Cristo habló del Espíritu Santo a los discípulos, les dijo que el Espíritu Santo los guiaría a la verdad y les hablaría y les haría saber todas las cosas que habrían de venir. Entonces vemos que de esta forma Jesús les estaba anunciando que a ellos les serían manifestadas las cosas para que las comunicara. Y esto lo podemos ver en Juan, capítulo 16. En Juan podemos ver, ahí pueden anotar porque ese versículo no está ahí en la diapositiva. Juan 16, del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Listo? Entonces, allí encontramos, y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces hablemos ahora de que los apóstoles escribieron bajo la autoridad de Cristo. Entonces vemos que cada uno de los apóstoles escribieron bajo esa autoridad que Cristo les dio. Y vamos a ver algunas declaraciones de los escritores del Nuevo Testamento que muestran que ellos escribieron con autoridad. Entonces leamos 1 Corintios, allí podemos ver que ellos escribieron con autoridad, con esa autoridad dada por el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Entonces, mire cómo habla. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, aquí vemos la autoridad de Cristo sobre los apóstoles. Y leamos también en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y vemos el fundamento de la iglesia que estaba establecido en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces allí vemos la autoridad con que los apóstoles escribieron acerca pues de Jesucristo, y con que escribieron pues obviamente pues las Sagradas Escrituras. Entonces ya vayamos a la conclusión. Entonces, ¿qué podemos concluir de este tema? Que la Biblia es la palabra infalible de Dios, inspirada singularmente como la autoridad suprema y final del Espíritu Santo para el hombre, en todo lo concerniente a la fe, a la conducta y sustento para cada creyente. Por eso nos podemos dar cuenta de que la Biblia está inspirada por Dios y de que es la expresión infalible del plan de Dios para nuestras vidas, como palabra viva que nos transforma día a día. Entonces, a través de este tema pues podemos valorar lo que es la palabra de Dios y lo importante que es para el desarrollo del cristiano. La palabra de Dios debe convertirse en algo importante, es la máxima autoridad de Dios sobre nuestra vida, y por eso debemos aprender y tomar el hábito de leerla, estudiarla, aplicar las 5 vías de alimentación, que es oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditarla
todos los días de nuestra vida. Entonces, familia, de esta lección deben desarrollar la guía de estudio personal que la encuentran en la página 221, que veo que deben desarrollar 4 puntos. La guía de estudio personal deben desarrollar un estudio del Salmo 119 y allí en el libro, pues en la guía aparece una gráfica. El primer punto dice cómo llama el salmista la palabra de Dios en los siguientes versículos del Salmo 119. Entonces ahí él enuncia cómo llama la palabra de Dios en cada versículo. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 119.1, ¿cómo la llama? En el Salmo 119.2, 119.3, 4, 5, 6, en el versículo 7, 43, 72, 91 y 123. El segundo punto dice, tanto para el salmista como para nosotros aprender y respetar la palabra de Dios da los siguientes resultados. Entonces deben leer el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9. El tercer punto, de los versículos 10 al 16, haga una lista de 8 acciones o actitudes del salmista que demuestran lo que verdaderamente es amar la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, lea los respectivos versículos y complete las siguientes frases. Conocer y memorizar la palabra de Dios nos hace, entonces ahí tiene que leer el versículo 98. ¿Cómo son ordenados nuestros pasos? Debe leer el versículo 133. ¿Cómo obtenemos paz? Versículo 165. Entonces allí en el libro aparece la guía de estudio para que por favor la desarrollen y me la envíen por correo. Bueno, familia, vamos a orar, a darle gracias a nuestro Señor por este tema. Padre de los cielos, quiero darte muchas gracias, Señor, por esta lección en donde tú nos llevas, Señor, a conocer nuestra Biblia, que es tu palabra. Por eso esto nos tiene que llevar a reconocer ese valor incalculable de la Biblia como expresión de tus pensamientos y de tu voluntad para nosotros en el tiempo presente y por supuesto que en la eternidad. Por eso, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias porque hoy podemos valorarla muchísimo más, sabiendo que es el libro de libros, que no se puede comparar con otros, porque tiene un carácter eterno, porque es la revelación tuya, inspirada por ti, que revela tus planes y tus propósitos para el tiempo y para la eternidad. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos permites conocer este carácter de tu palabra, Señor, y de valorarla en nuestra vida. Señor, gracias porque nos llevas a entender que Cristo es el tema central de la Biblia y que la Biblia fue dada como ese testimonio de que tú eres ese Dios único, que eres nuestro creador y sustentador por medio de Cristo. Entonces podemos allí encontrar tus maravillosos planes para nosotros, Señor. Por eso yo te pido, Padre, que nos enseñes a amar tu palabra, a desear estudiarla todos los días, acercarnos a ella con reverencia, con gratitud y hacer de ella ese hábito permanente en nuestra vida, Señor, porque es tu palabra la que necesitamos, Señor, para crecer, para madurar, para, Señor, ir en ese camino, Padre de los cielos, de la excelencia, papá, para ir madurando, para ir creciendo cada día, Señor, de nuestra vida. Por eso, Padre, te pido que te quedes con nosotros, que nos hables, que nos enseñes y que nos permitas seguir por este camino de la fe, valorando tu palabra y llevándonos, Señor, a conocerla, a amarla y a estudiarla cada día de nuestra vida. Quédate con nosotros, Padre bueno, pedirte que tu manto de protección, Señor, sea sobre la vida de tus hijos, guardándolos y protegiéndolos cada día. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, familia, con esto pues damos terminada esta lección. La próxima clase veremos conociendo el Antiguo Testamento. Entonces vamos a estudiar la próxima es la lección número 30 y ya con la siguiente lección, conociendo el Nuevo Testamento, la lección 31, ya damos por terminada esta materia.
Y ya después de esto ya vemos la última materia de este primer módulo, que es propósito de Dios para el hombre, y allí terminamos el primer módulo del CF1. Te les agradezco, háganme llegar todas las guías de estudio, que es la forma como yo les califico cada una de las materias. Entonces, por favor, pongámonos al día y mándenme todas las guías de estudio. Bueno, feliz noche y que el Señor me los bendiga.